¿qué tal? Muy buenas tardes, esperemos que se encuentren de lo mejor. Mi nombre es Giovanni Morón, estoy aquí con mi colega Adriana. Muchísimas gracias por acompañarnos, un nuevo podcast aquí con IQ. Traemos un tema muy interesante y considero que bastante importante de tomar, ¿no? Hablamos Ujú. de lo que muchas personas tal vez en algún punto de nuestra vida hemos pasado. Hablamos del duelo. Pero pues en sí, ¿qué es el duelo? Desde lo cognitivo-conductual, que es mi área, y desde, El psicoanálisis, que es la mía. precisamente estaremos aquí hablando sobre muchos de los temas que están arraigados al duelo, que a veces pasa como un tema muy tabú. A veces Ujú, es como que se vive en secreto, ¿no? Muchas personas tratan de mantenerlo por ahí oculto porque pues infinidad de razones pueden tener. ujú, Pero ¿por qué es importante? Y desde luego, ¿qué es el duelo? Vamos a ujú, empezar con esta pregunta. ujú. ¿Qué es el duelo? Y en esta como interacción entre corrientes, ¿no? Entre la Ujú. cognitivo-conductual y la psicoanalista, que es como muchas veces está peleada, ¿no? La gente dice así como de, ay, son muy opuestos, pero en realidad yo creo que pueden tener muchas cosas en común. Entonces, pues vamos a hablar sobre eso, ¿no? Perfecto. Sobre esa primera pregunta, que es el duelo, pues desde mi corriente, y yo creo que también, como lo digo, tiene cosas en común, está que es como un trabajo psíquico que se tiene que hacer ante una pérdida. Y algo interesante es que pues nosotros vamos teniendo pérdidas en cualquier momento de nuestra vida, ¿no? Una pérdida puede no ser solo el que pueda fallecer alguno de nuestros seres queridos o que alguien se vaya, ¿no? Se mude o algo así, sino incluso con nuestra carrera, nuestra vocación, incluso con la escuela, ¿no? Que podamos, no sé, reprobar algún examen o algo así. Incluso ahí puede haber una pérdida, un duelo o algo que cambie nuestra percepción del mundo o que algo, alguna idea ideal se vaya y eso es lo que representa el duelo, ¿no? Como que haya algo que se tiene o que se quiere tener y que de un momento a otro ya no se pueda, ¿no? Que ya simplemente no esté ahí contigo. Y en esta parte, ¿no? De un duelo que queremos ver más hoy es la pérdida física, ¿no? De una persona, de algún ser querido y justamente eh, pues es algo que se presenta de a veces de la nada, a veces se presenta un poco más paulatinamente y pues todo implica un trabajo psíquico de poder ir procesando esa pérdida, esa ausencia y también qué es lo que significa para nosotros. Y ahí entra todo lo complicado, ¿no? Las emociones Toda la gana. encontradas y pues sí. Sí, y pues nosotros lo abordamos desde un acontecimiento que pues pasa, pero que muchas veces es difícil poder superar. Nosotros hablamos sobre el reconocimiento de estas emociones, que es importante tenerlas, de no rechazar las emociones porque, pues sabes, ¿no? Lo que nunca falta la persona de, ay, sí, hay que sonreír siempre. Y es que Ujú. todo en esta vida, pues sí, ¿no? Y la famosísima frase de, échale ganas, ¿no? Échale, no, hombre, no, sí, no. Sí. No, perdóname, no sabía que no le estaba echando ganas, ¿no? Pero es que así pasa, o sea, parece chiste, pero es cierto, o sea, muchas veces nosotros intentamos hablar y abordar de ese tipo de situaciones, qué tipo de pensamientos e ideas tú tienes que muchas veces te limitan a poder superar tu proceso de duelo, de cómo es que tienes que vivirlo, porque muchas veces nunca faltan las emociones de culpa, de tristeza, todo, de enojo, ¿no? Que pues vamos a abordar un poquito más adelante. Pero cómo es que estas ideas muchas veces se quedan tan arraigadas en nuestra psique, en nuestra mente, en Ujú. todo tu proceso cognitivo y que no te dejan avanzar porque estás retenida en esa parte y no puedes avanzar. Desde lo cognitivo conductual te ayudan a identificar esos patrones de comportamiento y esas Ujú. ideas y modificarlas para que de alguna forma te sean viables y puedas tú solucionarlo y poder llegar a una resolución efectiva para que pues podamos continuar con nuestra vida, porque como bien Ujú. mencionaste, el duelo se ve en todo, o sea, Ujú. en muchísimas etapas, ¿no? De hecho, ya ves que pues la pérdida de un ser querido, que es lo que nos compete ahorita, porque vamos a hablar precisamente de un ser querido, Ujú. pero en esta cuestión, por ejemplo, cuando terminamos una relación, También, cuando se nos pierde un perrito, una mascota, ¿no? sí. Cuando mencionabas tú el examen de que ya
ya reprobamos y todas estas situaciones que competen, obviamente no se viven en la misma, No. digamos, a la misma intensidad, porque pues digamos, creo que todos en algún punto de nuestra vida hemos pasado por esta situación de alguna ruptura amorosa y es distinto, ¿no? Porque cómo se vive un duelo cuando la persona física ya no está con nosotros, a cuando tú sabes que todavía está por ahí, ¿no? Es como de, no, es que yo ya lo vi, ya lo stalkeamos en las redes y todo. Y a diferencia de, pues, cuando miras la foto y solamente queda contigo ese recuerdo porque sabes que la persona no está. Y Sí, cómo te afecta, ¿no? En gran medida es eso. Cómo podemos abordarlo y cómo podemos trabajarlo, ¿no? Porque desde luego aquí es muy importante hablar de este tema porque es necesario. La importancia de hablar sobre el duelo. ¿Cuál tú considerarías que es la importancia? pues creo que como tú mencionas, hay como cierta idea como de que tenemos que superar un duelo así rápido, ¿no? O sea, tenemos una pérdida y es como, ok, ya, o sea, hay que cubrirlo, hay que hacer cosas, hay que pensar en que, no sé, está en algún lugar mejor, dependiendo de cuáles sean tus creencias. Y ya, o sea, tú sigue con tu vida, ¿no? Y más con eso, por ejemplo, algo que sucede en las empresas o lugares de trabajo es que te pueden llegar a dar cuando tienes una pérdida de algún ser querido, dependiendo de si es familiar tuyo de sangre, ¿no? Si es como directo o si es como alguna tía, depende de eso. ¿Cuántos días te dan de descanso? No descanso, pues de ausencia, ¿no? ¿Cuánto permiso te dan para poder llevar a cabo tu duelo con tu familia o por tu cuenta, como lo lleves? Entonces, el hablar del duelo es poder ver que no todas las personas atraviesan un duelo de la misma manera y también que hay demasiadas emociones que pueden rodear un duelo. A mí se me hace interesante, ¿no? Que dices como lo de la culpa y el enojo, porque a veces la gente piensa que un duelo es pura tristeza, ¿no? O sea, solo alguien está triste, extrañamos a la otra persona, pero no, puede haber cosas muy difíciles de expresar, muchas emociones que alguien diría, hasta en nuestra cultura nos dirían como, no, o sea, ¿cómo puedes pensar algo... Eh, pues de que estás enojado con la persona porque se fue, ¿no? O cómo puedes estar no sé, en algún punto sintiéndote culpable si en realidad la situación no fue realmente responsabilidad tuya, dependiendo de cuál sea, ¿no? Pero pues nunca es responsabilidad de uno. Es cierto. Sí. Entonces, yo creo que eso es algo importante. El mantenerlo cubierto o callado puede ocasionar que el duelo, en vez de ser, como, de ser un duelo normal, puede llegar a que se convierta en algo más pues en Crónico, algo ¿no? más crónico, algo más largo, algo que no se puede superar, ni procesar, ni metabolizar. Es correcto esto que mencionas, porque la importancia del duelo es tan importante para nosotros para hablar de como cualquier otro tema. Muchas personas tratan de tomarlo como por debajo del agua, ¿no? Así como suavecito, todos estamos tristes, todos vamos a sufrir, todos tenemos la misma pérdida, pero pues nunca faltan los comentarios, ¿no? Es que veme, a mí me duele también, pero yo sigo con mi vida, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no eres la misma persona, no Exacto. tenemos la misma, digamos, la misma respuesta ante la situación que pues los demás, ¿no? Y es que esta es la importancia de hablar del duelo, porque muchas personas se callan, se guardan estas ideas, estas emociones, porque ven que todos los demás continuaron con su vida, pero yo me sigo sintiendo triste, yo me sigo sintiendo mal, pero porque todos los demás ya avanzaron, ¿no? O sea, y yo no puedo. Esta es la realidad, porque es la importancia del duelo. Recordemos que todas las personas somos diferentes y no vamos a reaccionar de la misma forma. Todos tenemos, y es igual de válido, ¿no? O sea, tener nuestras emociones, tener nuestro proceso y avanzar a nuestro propio ritmo. Nadie va a avanzar siempre, digamos, con las mismas metas, porque incluso entre propia familia, ¿no? Pues no sé, por ejemplo, tú, yo en mi caso tengo pues mis tres hermanas, y pues digamos, todos vivimos en un mismo núcleo, con una misma familia, pero cada uno es diferente, cada uno tiene su propio estilo. Una distinta familia. Exactamente, y Distinta vida. es como de, bueno, suponiendo la idea de que todo debería ser igual, pues todos tuvimos que haber tenido la misma carrera, ¿no? Todos tuvimos que haber tenido la misma educación, porque en teoría la tuvimos, ¿no? En teoría. En teoría, ¿no? Pero pues
las situaciones de vida, ahora es que la escuela de la vida nos llevó por otros caminos. Lo mismo pasa con las situaciones como el duelo. A veces nos duele más que nada la idea, por ejemplo, desde la cuestión cognitivo-conductual, nos duele más la idea de no volver a ver a la persona en la cuestión del duelo que el hecho de, por ejemplo, como decíamos hace rato, ¿no? Con una pareja que pues sabes que está por ahí, ¿no? Y que te duele, pero pues parece que uno mismo se flagela para ir a buscarlo, ¿no? Pero en el caso del duelo por pérdida de, pues que ya no está aquí con nosotros, nos duele el sentimiento que muchas veces es como un vacío, que te describen, es que me falta algo, siento que una parte de mí se fue con mi familiar, siento que y esto, el otro. Muchas de esas ideas que te afectan y que tú muchas veces no dices porque pues vemos a los demás que ya están muy bien. Ajá. Por eso no hay que callarnos, es importante hablar del duelo, es importante validar tus emociones desde lo cognitivo-conductual, desde lo psicoanalítico, bueno, pues es correcto. Hay que aprender a conocer por qué están ahí esas emociones. No es de a gratis que lleguen así como que, ay, de repente me dio ansiedad, ¿no? Y así, no, ¿por qué me está dando ansiedad? ¿Por qué estoy sintiendo estas emociones, ¿no? ¿Por qué es importante retomarlas? Y hay algo que aquí a mí se me ocurre, ¿no? Que es muy interesante también del psicoanálisis, que es que el psicoanálisis, como varias personas podrían saber, se basa mucho en las vivencias infantiles, ¿no? Está casi como con pues lo que se repite de psicoanálisis, ay, ¿cómo es la relación con tu mamá? Y cosas así, ¿no? ¿Cómo fue tu infancia? ¿Qué recuerdos tienes? Y justamente hay una muy interesante autora que es Melanie Klein, que pues hay como muchos post-kleinianos, muchas personas que se dedicaron a estudiar su obra, pero ella fue una de las primeras personas en decir, hay algo al inicio de la vida que incluso antes que Freud decía un poco como, pues como a los 5 años empieza lo importante, ¿no? O lo que más define, pero Melanie Klein mencionó al inicio de la vida, en el primer año de vida hay un duelo primordial, ¿no? Un duelo importante, no solo el nacimiento como tal, el dejar y perdón el uso de las palabras, puedo cortar esto, pero el nacer, ¿no? El salir del útero materno donde te dan todo y también simple hecho durante el primer año de vida que hay alguien que te alimenta cuando lo necesitas, que hay alguien que te cuida, que te arropa, que te mantiene seguro y en algún punto eso se pierde. Porque esa persona no siempre va a poder estar ahí para alimentarte y todo. A veces hay que sentir hambre, a veces hay que sentir frío. Y menciono esto porque Melanie Klein menciona que esa pérdida primaria es esto, el perder el cuidado todo el tiempo de tu madre, el perder a tu madre como un objeto que siempre está ahí y te das cuenta de que tu madre es como un objeto de fuera, un objeto que no puedes controlar. Y de nuevo, o sea, el objetivo de mencionar esto es que Melanie Klein y muchos autores y psicoanalistas actuales piensan que los duelos en la vida, cualquier duelo es como una repetición de este primer duelo que hay, como algo que se reactiva con cierta intensidad diferente, ¿no? Dependiendo si es un examen que repruebas o una persona que fallece, o sea, la diferencia es pues por la situación real, pero también nos remite a ese primer duelo y lo que dice el psicoanálisis también es que la forma en la que se atraviesa ese primer duelo en infancia, ¿no? En el primer año de vida, es como un borrador de cómo vas a atravesar los duelos en el futuro, de qué es lo que te va a suceder. Entonces es como una idea un poco extraña porque dices, ¿cómo sabes qué piensa el bebé? ¿No? ¿Cómo sabes qué es lo que está pensando? Pero es como una teoría, ¿no? Porque a veces viendo a los bebés es como algo que se puede llegar a sentir o a notar. Sí, no, perdón que te interrumpa, es que es cierto, o sea, como lo mencionas desde este punto de vista psicoanalítico, cómo tenemos, pues básicamente los recuerdos, ¿no? De lo que pasó, y es que pues pareciera ser broma, ¿no? Pero es como que algo te llega a la cabeza que tú dices,
el déjà vu, ¿no? Esto ya lo Ajá, viví, ¿no? Esto exacto. ya estuvo aquí conmigo presente, ¿no? Sí. Esas, digamos, esas emociones, bueno, esos recuerdos, pudiéramos decirlo de alguna forma, que te ayudan o te preparan, mejor dicho, para tus duelos en un futuro, de Ujú. cómo puedes tú retomarlos y de qué de eso pues vas aprendiendo, ¿no? Porque, bueno, hablando de lo cognitivo-conductual, es como es que estas situaciones de vida te están ayudando a mejorar, ¿no? Y que de Sí. estas ideas que tú tienes y que de estos comportamientos vamos a modificar para poder trabajar y que sea Sí. eficiente, ¿no? Nosotros hablamos de tres factores, ¿no? Por ejemplo, lo que es lo cognitivo, que es lo que piensas, lo Ujú. que sientes y lo que haces. Ujú. Hablaríamos de que pues todo eso tendrá que estar siempre en armonía, ¿no? Pero pues hablamos, ¿no? De que muchas veces pasa mucho en el duelo, ¿no? Que cuando te preguntan, no, está, o sea, es evidente que traes todo el semblante de tristeza, de que te Ujú. estás aguantando el llanto. Cuando le preguntan, oye, ¿cómo estás tú? Bien. Automáticamente, así, bien, Bien. bien, estoy bien. Oye, ya vi que pues tu mamá ya no está con nosotros, ¿no? Oye, que, sí, todo bien, Ujú. ¿no? Pero por dentro estás reprimiendo y eso se habla de que Exacto. no hay una condición entre lo que estás pensando, sintiendo y haciendo. Ujú. Estás sintiéndote mal, piensas que te sientes mal, Sí. pero tu cuerpo dice estoy bien. Entonces hablamos de pues hay de una discordancia Ujú. donde lo cognitivo, lo conductual no están siendo, pues, digamos, no estamos en el mismo canal, ¿no? Para acabar pronto. Ujú. Pero eso te afecta, ¿no? ¿Y cómo te afecta? Precisamente guardando y reprimiendo emociones. Se habla también de padecimientos psicosomáticos, ¿no? Donde pues Sí. todo esto ya empiezas a Muy reprimirlo, te empiezas a interesante. enfermar. Pero bueno, ese es otro tema, ¿verdad? Aquí podemos pasarnos Aquí nos mucho echamos tiempo. horas, ¿no? Pero precisamente, ¿no? Por ejemplo, en el duelo, que creo que es pertinente mencionar, hablamos, bueno, desde muchas otras áreas hablamos desde cómo podemos abordar el duelo y qué pasa en el duelo. Ujú. Nosotros hablamos, digamos, en grandes rasgos de 5 etapas, ¿no? Que son, pues, la tristeza, obviamente, que, bueno, no, esto sí es importante, nunca las personas pasan por las mismas etapas ni en el mismo orden. Hablamos, miren, para no echarlo, las vamos a leer aquí con ustedes, que son la negación, la ira, la negociación, la depresión y la aceptación. Todas estas etapas, en teoría, pues deben pasarse, pero Ujú. muchas personas no las pasan en este orden. Muchas personas llegan directo al enojo, ¿no? A los reclamos. Y Sí. es que por tu culpa ya no está, y es que por tu culpa que no lo cuidaste. Viene el enojo, ¿no? Viene luego la negociación. Es que si yo hubiera hecho algo, no estaría así. Es que Ujú. si yo hubiera hecho más, probablemente no hubiera pasado, ¿no? Hablamos precisamente ya de los procesos de depresión, que es como de la tristeza profunda, donde ya pasamos mucho tiempo llorando, donde pasamos mucho tiempo extrañando, hasta que pues finalmente llegamos y aceptamos que pues la persona ya no está, ya dependiendo de nuestras creencias, algunos decimos ya trascendió, otras personas pues ya partió a donde tengan que partir. Ujú. Ujú. Y la importancia de estas etapas, hay que, bueno, tener como la noción de que, como bien les mencionamos, si bien no todas las personas pasamos por esas etapas, es importante reconocerlas porque muchas veces es como que al tratar de negarlas, al tratar de, pues, pasarlo así como express y ya me voy, así como, no sé, en patines y vámonos corriendo, porque, pues, ¿a quién le gusta sentirse triste, no? ¿A quién le gusta? Exacto. Pero muchas personas lo que hacen es reprimirlas. Y al reprimirlas se habla como lo que decíamos, ¿no? Volvemos otra vez, lo vamos Ujú. guardando y cuando menos lo esperamos estamos otra vez con el duelo después de meses, semanas, Ujú. incluso años. Y luego nos llegan otras preguntas, ¿no? Otros pensamientos, porque me ha tocado a mí, conocer, por ejemplo, en terapia con mis... Es que yo no sé por qué me estoy sintiendo mal ahorita, si mi familiar tiene ya 4 o 5 años que ya partió. Ujú. Hablamos de duelos reprimidos, ¿no? De duelos Sí. tardíos. Largos. Ujú. Sí. De cómo los podemos tener digamos, en la mesa de diálogo para trabajar, ¿no? Con esas personas. ¿Y qué pasa cuando hay un duelo tardío por una persona que fallece? ¿No? Bueno, ya, aquí ya no sé, hay que sincerar eso, ¿no? Una persona que ya no está con nosotros, o sea, ¿cómo podemos abordarlo y qué ideas podemos tener? Porque, bueno, con lo cognitivo-conductual hablamos de estas etapas, ¿no? Del duelo, me parece que en el psicoanálisis es diferente, ¿no? Cómo lo abordan. Ujú.
Sí, es un poco diferente, como que en el psicoanálisis no se clasifica tanto en ciertas etapas o pasos o como cosas por las que tiene que pasar una persona. Es un poco más como a ver qué sucede con cada paciente, a ver según la historia personal y también según pues lo que vaya sucediendo dentro de este trabajo psíquico que llevan a cabo, pues a ver qué es lo que sale. Y aún así, yo creo que ahí es donde hay convergencias, ¿no? Porque en el psicoanálisis como que tal vez no se describe de una forma como tan puntual, Ujú, pero suceden básicamente todas las cosas ujú, que tú dices, ¿no? Porque en el cognitivo conductual justo eso es lo que llegan a hacer, ¿no? Como ujú. que ven esos fenómenos, esas cosas que suceden dentro y las clasifican y pues así como que se pueden aplicar a más personas. Exacto, sí. Entonces, justo, o sea, tú hablas de esta etapa de la negación, que es algo, pues, yo diría que sucede en todas las personas, Ujú, incluso sí. por un cierto segundo, ¿no? O sea, Que no, nunca no falta, todas ¿no? duran Exacto. mucho, pero no falta porque al mantener o tener una pérdida como tan permanente como que es perder a un ser querido que fallezca, pues hay como cierta capacidad de entender, simplemente en la mente humana, de entender esa eternidad, ¿no? O sea, Ajá. ya no están, ¿no? Y es Como que te pero ¿cómo, niegas, no? ¿no? Ajá, Ajá. tenías, dices, pero ¿cómo? ¿Cómo ya no van a estar? Lo acabo de Lo ver acabo de hace ver hace una hora, ¿no? una hora, Sí, acabo no. de mandar mensaje con esta persona y como que ya no va a suceder otra vez. Ajá, Entonces es algo muy natural, ¿no? ajá. La ira y la negociación, justo me gustaría preguntarte cómo piensan la ira, o sea, como etapa del duelo. Ok, la ira normalmente se ve con ciertos efectos que la persona llega a presentar, que normalmente se reflejan los reclamos, ¿no? Que pues tú te enojas porque sientes la impotencia, más que nada, Ujú, de que la impotencia de que pues ya no está la persona, como te digo, es lo mismo que pasa, por ejemplo, con las relaciones de pareja, sí. donde hay algo que no te cuadra, lo que te empieza a molestar y empiezas tú a reclamar, ajá, a través de los reclamos. En la cuestión de la ira se habla de ciertas ideas que tú tienes, por ejemplo, de que es que por tu culpa ya no está aquí con nosotros, es que tú Ujú, debiste haberlo cuidado, ¿no? Y empezamos con estas situaciones de la estira y a la floja y empezamos que los familiares, en muchos casos, como te comento, no siempre pasan por las mismas personas, pero siempre estamos ahí como, diríamos coloquialmente, ¿no? Como perros y gatos entre, quién se ujú, queda con la pelotita, ¿no? De que pues ya no está exacto. mamá con nosotros y es que tú por esto, ¿no? Porque Ujú, normalmente se ve, digamos, depende mucho de cómo es que la persona ya pues trascendido, digamos, haya partido de este mundo. ujú, Porque, por ejemplo, no es, creo que es muy evidente cuando hay, por ejemplo, accidentes. Ajá, bueno, no sé si podemos decir, si no hay censura. De los accidentes, de estas ujú, situaciones que parten una situación que, por ejemplo, con la policía, con esto, ya sabes que nunca falta la mamá que va a llorarle, que porque, no, y es que ustedes lo, tal, sí, ajá. Y empezamos con esta situación porque es una emoción muy fuerte. Es una de las principales emociones que creo que es muy fácil de identificar para todas las personas, ¿no? Incluso lo que te decía, cuando en la cuestión de lo cognitivo-conductual, cuando hablamos de que no hay una concordancia entre lo que se piensa, se dice o lo que se hace, pues hablan, oye, pues estás enojado, estás hablando y tú, no, 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 así. ujú, Y es evidente que estamos enojados, ¿no? sí, Pero no lo decimos. ¿Por qué? Porque pues nos han educado, entre comillas, para no dar a conocer esas emociones que sí, son malas. Pero la pregunta es por qué son malas, ¿no? O ujú, sea, ¿quién dijo que eso es malo, ¿no? sí, ¿Cómo lo retomamos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que aprender a canalizar desde la cuestión cognitivo-conductual. Una vez que tú identificas el origen de esta ira, el origen de estas situaciones, bueno, es que realmente no era ira, es que realmente era como una situación de frustración porque yo no pude estar ahí con mi familiar, con mi mamá, con mi papá, para despedirme, para yo verlo, ¿no? Y viene, por ejemplo, la parte de la negación. ujú, Ajá. Es que no puede ser porque yo hablé con ella, con él hace una hora. Ajá. ¿Por qué y qué pasó? Y empiezan a gritar los reclamos y esto y lo otro. Ujú. Y pasamos, por ejemplo, a las etapas de,
la negociación, pasamos a las etapas de depresión y ya llegamos hasta la etapa de la aceptación, cuando pues finalmente tú, como digamos, ya después de todo tu proceso, llegas al punto donde pues aceptas que la partida de tu ser querido es algo que no se puede cambiar, es algo que no se puede evitar, y lo aceptas como un proceso natural. En lo cognitivo conductual lo vemos, me imagino que igual que en el psicoanálisis, como un proceso natural. Sí. Todos sabemos que en algún punto de nuestra vida vamos a partir, ¿no? Todos en algún momento. Lo que no esperamos es que sea tan pronto. Dirían por ahí, nadie tiene la vida comprada. No sabemos en qué momento vamos a partir. Y esa es una realidad. Nosotros, al ser una persona, bueno, un ser, pues, mortal, así como todo aquí en, bueno, quiero pensar que todos los organismos vivos, eh, vamos a pasar por este proceso. Cómo nos preparemos y cómo estemos, digamos, qué herramientas tenemos para estar preparados va a depender muchísimo de nosotros. No hay que sentir pena al momento de decir, sabes que no creo poder afrontar esto y tratar de buscar ayuda, porque para eso estamos aquí, desde luego, para apoyarlos en sus procesos, porque muchas veces es una de las etapas, ¿no? ¿Qué hago ahora? Sí. No puedo. ¿Qué hago? ¿Qué se puede hacer en estas situaciones? No sé si con eso podamos abordar. Sí, y algo pues muy interesante también en el psicoanálisis es que luego en la terapia psicoanalítica se llega con esa pregunta, ¿no? ¿Qué se hace? ¿Qué hago? Y lo mismo, ¿no? O sea, que en la cognitivo-conductual es averiguar de dónde viene, o sea, de dónde viene esta ira, de dónde viene este enojo, esta tristeza y pues qué hay ahí debajo. Y nosotros más que hacer es cómo lo podemos pensar, ¿no? Es algo que si llega a ser en el psicoanálisis, ¿no? Como un poco más de enfoque en entendernos a nosotros mismos que el poder pues resolverlo de forma activa con algo que se asigna, algo que se deja como una tarea o como exposición. Bueno, exposición me refiero a como esa técnica que tienen a veces, ¿no? De la exposición cuando hay fobias y cosas, aproximaciones, ¿no? Ok, sí, mira, no lo tenía bien, pues bien el concepto, pero pues me refiero a que en el psicoanálisis se ve mucho desde una perspectiva diferente. Por ejemplo, la ira, yo hasta la consideraría así, todo lo que dices, ¿no? Se ven los reclamos hacia los demás, pero también se podría ver en una ira hacia la persona que partió. Una ira como de ¿por qué te fuiste? ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué me dejaste? ¿O por qué ya no estás para cuidarme? Y es un sentimiento difícil, ¿no? Porque ¿cómo puedes estar enojado con esa persona que partió, ¿no? Lo único que tengo que sentir, es lo que piensan algunas personas, es pues solo tristeza, ¿no? Pero a veces algo sucede con esta persona que se va, que nosotros lo vemos como ver esta persona como un todo, ¿no? Como algo grande, algo idealizado, que es casi perfecto. Y entonces cuando se pierde, algo que pueden llegar a sentir las personas, podemos todos llegar a sentir, es que todo eso bueno se fue. Todo eso bueno que había en nosotros y la influencia, ¿no? Lo que aprendimos de esta persona se fue y ya no está, y ahora todo nuestro mundo, tanto nuestro mundo interno como el mundo externo, queda gris, como tú dices, vacío, como triste, que ya como que no vale tanto la pena hacer varias cosas. Que justo Freud sí pone como cierta evolución, ¿no? Que Freud lo primero que dice es que en un duelo como que la energía que nosotros llegamos a poner en las personas, eso suena como algo diferente, pero no quiero usar la palabra exacta del psicoanálisis, pero como la energía mental que ponemos en ciertas personas, como que queda un poco flotando. Es así como de ya no está esa persona, entonces ahora qué, y como que se nos regresa y nos ensimismamos mucho. Y es como el mundo ya no importa, el mundo es gris, y entonces estoy en mi sensación, estoy en mis emociones, aunque no quiera sentirlas, como que no podemos concentrarnos en las demás cosas como lo hacemos con normalidad, ¿no? Es difícil
regresar a trabajar inmediatamente después de perder a alguien. Es difícil estudiar o sentarte incluso a ver una película, aunque pues para evitar el dolor lo que más quieres es algo así, ¿no? Distraerte, pero a veces es muy complicado y lo que se dice luego en el psicoanálisis es se, la persona llega a ensimismarse mucho y lo externo e incluso otros vínculos ya no significan lo mismo. Entonces puedes alejarte. Ay, no. No, está bien. Puedes alejarte incluso de ciertas personas, ¿no? Como que ya no quieres pasar tiempo con tus amigos o como con tu familia y estás como Te aíslas, ¿no? Sí. muy aislado. Es cierto. Y justo algo dice Freud de que nosotros, en nuestro yo, como que tiene que tomar una decisión entre si podemos volver a poner esta energía, no dejando ir al objeto completamente, a la persona, sino si podemos poner esta energía, guardarla dentro de nosotros y poner nuestra energía en alguien más, o en algo más, o en alguna otra actividad que pueda representar algo similar a la otra persona. Que podamos volver a relacionarnos con el mundo y con otras personas, así como pues lo pudimos haber hecho antes, pero hay algo muy lindo que tú dices, que es esto de se va aprendiendo, ¿no? Como que vas avanzando con cada duelo, con cada cosa que te sucede, vas viendo cómo en el futuro vas a llevar algo más de forma diferente. Sí. Y justo algo que se menciona en el psicoanálisis es como es un proceso, un trabajo psíquico que se hace y lo que sale al final de este trabajo psíquico es una oportunidad de avanzar, de tener paz con tus objetos internos o con las personas que guardas dentro de tu mente y que amas. Y también de sentir que puedes sobrevivir, ¿no? Porque a veces muchas personas, o sea, alguien puede fallecer y esa persona nos enseñó a, pues no sé, a pintar, digamos, ¿no? Nos enseñó a pintar, entonces dices, no voy a poder pintar otra vez, ¿no? O sea, ya como que no me dan ganas, no puedo, y es como, bueno, si atravesas este trabajo de duelo, es posible que puedas tener esa pequeña parte de la persona que se fue dentro de ti y dices, sí puedo pintar otra vez. Y que a pesar de que esa persona ya no está, puedo seguir pintando, puedo seguir viviendo y puedo volver a ser feliz. Exactamente, ahorita esto que acabas de mencionar, creo que también nosotros lo retomamos desde la parte de la resignificación. O sea, es que yo aprendí a pintar por esta persona y ya nunca más lo voy a volver a hacer. Y es cuando ahí entras tú, o sea, bueno, las preguntas ya sabes que, bueno, ¿a qué tú considerarías que el por qué no volverías a pintar, ¿no? Y es que a través del cuestionamiento nosotros vamos deshilachando, digamos, esas hebritas de ideas que tienen las personas. Y ahí es cuando se hace la invitación, oye, ¿no crees que pues pudiera ser mejor que retomaras esto en su memoria? O darle otras, digamos, opciones para que esto que es la persona está sintiendo que en su momento es algo muy doloroso, algo muy, pues digamos, muy fuerte o difícil de procesar, pueda darle un nuevo significado y retomarlo, porque es a través del cambio, ¿no? Muchas personas tienen en mente que los cambios son malos, ¿no? O sea, de que si todo está en orden, así déjalo, ¿no? Ya no le funciona, no le muevas más, ¿no? Pero el cambio no tiene por qué ser malo, pues eso, lo mencionabas hace un momento, lo de el enojo hacia la persona, no hacia la ira. Pero también pasa, por ejemplo, que es el enojo hacia ti mismo. Sí. Ajá, hacia ti como persona, ¿no? Es que yo me empiezo a molestar conmigo, ¿y por qué? Porque hablamos, ¿no? De la negociación, ¿no? Es que yo hubiera hecho más cosas, es que yo pude haber hecho esto, yo pude haber hecho aquello, ¿no? Es que si yo me hubiera puesto, si hubiéramos salido 5 minutos más, 5 minutos antes, 5 minutos después, y todas estas situaciones que pues te vienen a ti, ¿no? Como un enjambre de abejas en tu cabeza que ya no sabes ni a quién hacerle caso. Muchas de estas veces nosotros no sabemos qué hacer, pero no por el hecho de, pues que pues nunca en la vida hayamos tenido un duelo, ¿no? Sino de que tal vez el duelo ahora es tan fuerte o tan importante, tan significativo, que te nubla de alguna u otra forma. Volvemos al punto. No es lo mismo
perder, por ejemplo, un ser querido muy, muy cercano a nosotros, dígase un hermano, una mamá, un papá, a perder, por ejemplo, un amigo, a perder, por ejemplo, una pareja, no perder, por ejemplo, una mascota. Ajá. Nos duele, sí, de formas distintas. Nos afecta mucho de formas, pues, muy personales. Y como decíamos, ¿no? O sea, muchas veces a otras personas no les da la importancia que nosotros quisiéramos, ¿no? Especialmente cuando son, por ejemplo, pues mascotas, ¿no? Que muchas personas dicen, no, pues es que, ¿por qué le lloras a tu mascota, no? Que, ay, es que es un animal, llórale a un humano, ¿no? Que nunca faltan ese tipo de comentarios, ¿no? Por eso me gustaría preguntar, o sea, ¿cómo apoyamos a una persona que está en duelo, ¿no? Porque muchas veces tratamos de hacerlo a través de estas preguntas de, ay, pues échale ganas, ¿no? De que, ay, pues la vida sigue. Sí. Y sí, o sea, es que le estoy echando ganas, ¿no? Yo sé que la vida sigue, pero no es la misma, Ujú. no es la misma. ¿Cómo podríamos abordar esto? Pues hay muchas formas. Creo que hay dos vertientes a esa pregunta. Y muchas, ¿no? Pero a mí se me ocurren dos cosas, que es cómo ayudar como una persona, que me imagino que es como tú lo dices, o más como un terapeuta, ¿no? Ujú, Conocido, o un terapeuta, alguien profesional que está ahí. Em, yo diría que una de las cosas más importantes no es tener una buena, no una buena, sino una red de apoyo, no que sea muy grande, no que sea como, pues, con ciertas cosas como que a veces la gente siente que se necesita, ¿no? Por ejemplo, alguien dice, si alguien no en una situación no tiene a sus padres con esta persona o algo así, como que se piensa, uy, no voy a poder ujú, sobrevivir sin mis papás. Pero no son las personas que integran la red de apoyo, sino em, qué tan apoyado te sientes por esas personas que están alrededor de ti. Entonces yo diría que una red de apoyo es muy importante. ¿Y qué hacen esas personas en la red de apoyo? Pues esa es la pregunta, ¿no? Porque a ujú, veces las personas que se encuentran fuera del duelo, ¿no? O sea, tal vez están ahí más para apoyar o no es tanto un duelo propio, por ejemplo, que sea un amigo, ¿no? O sea, la persona falleció su tía con la que se llevaba mucho en la infancia, entonces busca apoyo en su amigo, pero su amigo como que no está muy dentro de ese duelo, no le toca tanto a esa persona y es un poco confuso, ¿no? Como que saca de onda así como de... No puedo entender en este momento el dolor que está sintiendo la otra persona, ni lo que significaba su tía para esa persona y cosas así. ujú, Yo creo que lo más importante que se puede hacer en un duelo es escuchar. Simplemente sí, escuchar a la otra persona, mantenerte ahí presente por si necesitan algo, necesitan hablar o por si necesitan decirte lo enojados que están o incluso por si quieren por un momento no hablar contigo, ¿no? Pero que tú expreses que estás ahí por lo que se necesite. Creo que eso es como, creo que más allá de frases o como de acciones que se pueden hacer, el siempre estar ahí para poder escuchar a la otra persona si lo necesita es como lo base. exactamente. Ujú. Desde la parte, pues, por ejemplo, ya hablando de apoyo, creo que lo más importante para que podemos hacer para las personas que están pasando por ese proceso es, como bien mencionaste, estar. Porque muchas veces no tenemos las palabras, ¿no? Para Exacto. apoyar, porque como bien lo mencionabas, suena un poco feo decirlo, pero es que a veces es una realidad, ¿no? Es que la persona era importante para ti. Ajá, muchas veces para una persona ajena a tu círculo, ajena a eso, Ujú. es, bueno, pues sí, pero yo no tengo una vinculación tan fuerte con Exacto. ella, o sea, Ujú. no me está afectando a mí de la misma forma que te está afectando a ti, ¿no? Ujú. Mm, ¿Qué podemos hacer en estas situaciones? Validar sus emociones. Sí. No es como las típicas de, ay, ya no llores, ¿no? Ay, es que no lo vas a dejar que se vaya. Cosas por el estilo, ¿no? Que muchas veces, más que ayudarte, pues te van cerrando, ¿no? O Ujú. sea, tú querías abrirte, querías, pues, compartir este sufrimiento para que te fuera un poco más leve y al contrario, ¿no? Te comenzaste a cerrar más. Ujú. Ujú.
Es importante aprender y escuchar y validar las emociones de la persona que está en proceso de duelo. Eh, por un simple comentario o frase, muchas veces nosotros tendemos a, pues ya no seguir expresándolo porque nos sentimos juzgados, ¿no? Nos sentimos como, bueno, entonces, ¿para Sí. qué te busqué, no? Si yo venía aquí por apoyo y terminé regañado, ¿no? Sí. Creo que una de las partes más importantes es aprender a conocer esas emociones, aprender a que si quieres llorar, llora, si quieres gritar, grita, si te quieres comer un litro de helado un ratito, pues órale, adelante, Sí. ¿no? ¿Por qué? Porque poco a poco, ojo, aquí hablamos de que vamos a superar la parte del duelo. Porque muchas veces dicen, es que yo vengo a que me ayudes a olvidar, ¿no? Y digo, no, no se trata de olvidar, se trata de superar. Porque eso se va a quedar con nosotros a final de cuentas. Pero pues yo les prometo de verdad que poco a poquito, no les prometo que les va a dejar de doler porque es una pérdida que siempre va a doler, pero cada vez va a doler un poco menos, un poco menos y un poco menos. ¿Por qué? Por la importancia que tiene la persona. Hay que aprender a vivir esta etapa de una forma sana y aprender a expresar tus emociones, ¿no? Si te sientes triste, hay que aprender a conocerlo. Si te sientes molesto, molesta, hay que aprender a decirlo, ¿no? Sí, sí estoy enojado, sí, sí estoy molesto, ¿no? Porque en gran medida eso te va a ayudar a procesarlo de una mejor forma y hacerlo un poco más, podrías decir, eficiente, ajá, para que podamos sanar de la mejor forma. ¿Y qué herramientas podemos utilizar, no? Por ejemplo, mencionaba hace rato lo de pintar, ¿no? Sí. Muchas veces estas cuestiones son terapéuticas, ¿no? A través de la música. Nunca falta, ¿no? Y sabes que, ay, parece que me dedicó la canción a mí, me la está cantando a mí, ¿no? Por las letras, ¿no? Y muchas veces eso te ayuda, ¿no? Te dicen, no, es que te vas a poner más triste, ¿no? Pero eso te ayuda, ¿no? Es que cuando empezamos allá a gritar la canción, empezamos a cantar, te ayuda muchísimo a poder liberar esa emoción que tú tienes, a poder canalizarla de una forma sana. ¿No? A diferencia de que, por ejemplo, ¿no? Personas que pues se ponen agresivas, se ponen de alguna u otra forma pues mal, nosotras comenzamos con este tipo de agresiones, ahí hablamos de algo que pues meramente no. Si queremos eso, pues podemos ir a alguna actividad deportiva, podemos utilizar, por ejemplo, no sé, boxeo, cosas que te ayuden a ti a poder canalizar. Mencionabas, no, no, toda esa energía que tienes, toda esa esencia y poder resignificarla o canalizarla, ¿no? Por los procesos de resignificación, ¿no? De que me gusta mucho la pintura, pues voy a hacer pinturas en honor a él. Hay muchos artistas en el mundo que han dedicado pinturas y obras a personas que han partido. Sí. Y son obras pues muy bonitas, ¿no? ¿Por qué no transmutar este dolor? Y hacerlo en algo que pues quede para la posteridad, ¿no? Algo que te ayude a ti de forma terapéutica a canalizar toda esta emoción con todas estas herramientas que tenemos a la mano, ¿no? Ahorita tenemos muchísima tecnología que seguramente nos puede ayudar a poder crear algo bueno a través de algo que pues meramente pareciera ser algo malo, ¿no? Una pérdida, ¿cómo es que esto malo lo podemos, digamos, canalizar de una forma que no te afecte? O mejor dicho, que te vaya afectando cada vez menos y que a través de este, digamos, dolor, pues podamos encontrar la otra dualidad, ¿no? La alegría, la felicidad, el placer, todas estas situaciones. Sí. ¿Qué herramientas, pues, podríamos encontrar desde el psicoanálisis? Pues algo que se piensa, ¿no? Es que durante un duelo, al ser como un trabajo psíquico que se debe llevar a cabo, es que hay que procesarlo, que metabolizarlo, que darle su lugar. Y a veces hay cosas fuera del análisis o la terapia que queremos sacar, queremos expresar de alguna forma y no sabemos muy bien cómo, ¿no? Es como en el psicoanálisis que se le da importancia a los sueños como, como un como algo abstracto, algo que sucede, ¿no? Todos hemos visto ese meme de ay, el psicólogo, tus sueños significan algo. Y mi sueño es así como fondo de bikini, Fondo de como que no bikini, tiene nada que Patricio ver. Estrella con sus medias de red. Exacto. Y pues justamente a veces los sueños es así como de eso, o sea, ¿qué significa? ¿Qué puede representar? Oye, perdón que te interrumpa. De hecho, ahorita que mencionas, muchas personas dicen eso. Es que yo vi a mi familiar en sueño. Sí. ¿Qué podríamos decir desde el psicoanálisis de esa parte? Justamente, o sea, en el sueño se representa ese momento que se está viviendo.
¿no? O sea, representa la pérdida, representa qué sintió uno con la pérdida, y es como una forma en la que se expresa lo inconsciente, claramente, ¿no? El psicoanálisis, algo que no vemos, algo que se reprimió desde la infancia. Y justo yo diría que cuando alguien ve a un familiar en sus sueños, a un familiar que ha fallecido, puede significar miles de cosas. Depende de lo que diga, lo que suceda en el sueño. Por ejemplo, hace rato yo escuchaba de un sueño en el que una persona dice, ¿qué decía? Decía que en un sueño vio a un familiar que había fallecido recientemente, y que el familiar le decía, no, no te preocupes, yo solo estoy en un viaje, ¿no? Y voy a regresar, y no, o sea, nos vamos a ver otra vez en algún punto. Entonces, ese sueño, sin conocer el contexto, porque los sueños, o sea, es muy importante todo el contexto, pero eso nos haría pensar tal vez en un duelo que se está apenas llevando a cabo, como un poco de negación de que no se ha ido todavía, de que va a regresar, ¿no? O sea, no falleció, más bien está en un viaje, de que tal vez no se ha podido aceptar eso por completo, no se ha llegado a la última etapa del duelo, ¿no? Okay. Entonces, si hay un familiar, no sé, que por ejemplo te da un consejo en un sueño, tal vez sería como el haber podido guardar dentro de ti esas partes de la persona que te brindan algo, que te hacen crecer, que te hacen poder avanzar. Entonces, como que depende mucho de lo que significa el sueño para la persona, y también dependiendo de lo que dice la persona que fallece en el sueño, pero pueden aparecer cosas muy interesantes ahí que nos darían pistas de en qué etapa del duelo está o cómo lo está llevando a cabo, ¿no? Si alguien se encuentra en un duelo largo y aparece muchas veces en un sueño, es como, bueno, esto es lo que está pasando y hace falta ponerle atención, hace falta verlo. Justamente ahí en un sueño también puede ser en los niños un juego, o en un artista, ¿no? Cualquier pieza que haga, música, pinturas, como tú bien lo dices. El objetivo de eso es metabolizarlo, ¿no? Metabolizarlo como una idea que se tiene de que como si lo estuvieras comiendo, digamos, ¿no? Digiriendo, que es como pues poder masticarlo, ¿no? Como procesarlo, ver, o sea, para que se haga algo más digerible para el cuerpo, y ya después baja y se puede integrar en ti como una forma de nutriente, ¿no? Que es lo que se hace con la comida, y es también lo que se haría con un sueño, con un juego, entender qué es lo que puedes sacar de ahí, qué es lo que puedes usar y cómo puedes continuar con la vida, pues con la vida diaria, ¿no? con Sí. la vida diaria. Ahorita que mencionas esta parte, no sé si te ha tocado, por ejemplo, que te digan, es que se me apareció mi familiar en un sueño y me dijo que estaba bien y que está muy bien y que todo eso, y eso era lo que yo necesitaba para cerrar mi ciclo. Mm. Y de repente, pues como obra de magia, la persona ya está bien. Nosotros, digamos, de lo cognitivo conductual te podemos decir, bueno, es que mira, realmente tu cerebro lo interpretó de esta forma porque necesitabas tú tener este cierre, y pues te creó una imagen de tu familiar diciéndote que pues ya eso, porque para que tú necesitaras cerrar ese ciclo. Suena muy frío, ¿verdad? Pero muchas veces desde la parte, digamos, pues psicológica, nos podemos decir que, pues bueno, mira, hay que aprender a validar esta situación. Ok, ¿qué piensas tú de eso, no? Porque muchos pensarán, no, es que tú como científico, como persona de ciencia, tienes que decir, no, es que esas cosas que no, o sea, eso no pasa, ¿no? Pero aquí hablamos del respeto a las creencias, ¿no? Al respeto a tu... Si esto era lo que tú necesitabas para ser feliz, para poder cerrar, no te voy a dar toda la explicación científica que hay detrás, ¿verdad? No, es que tú... No, ok, con eso, ¿cómo te sientes, no? La famosísima frase, ¿qué te hace sentir, no? ¿Cómo te sientes? Pero precisamente es eso, o sea, apoyaron en su proceso, porque eso es lo que necesitaba, y es como, ahí sí nos veríamos como, ay, pues échale ganas, ¿no? ¿Por qué? Porque pues es la contraparte, ¿no? Si un familiar se te aparece en un sueño y te dice, estoy bien,
muchas veces, ¿qué podríamos decir? Digo, lo cognitivo podemos decir, bueno, todo este proceso, ¿no? Pero lo podemos validar así. Ujú. ¿Es tu familiar? Ok, ¿cómo te sientes? ¿Te sientes mejor? ¿Te ayudaba? ¿Qué hiciste? ¿Cómo te despediste? Y todo eso, porque hablamos también de una especie de ritual de despedida, ¿no? Sí, pues yo creo que como siempre se dirá con los sueños depende, ¿no? De bien lo que significa para la persona, cómo reacciona después, cómo se siente después. A mí se me ocurren dos vertientes, ¿no? Ajá. En este sueño, un poco un primer sueño en el que vuelve a suceder esta negación, como quiero pensar que la persona está bien, que la persona ahorita se le está pasando bien, que no me tengo que preocupar por ella, como una forma de decir no le pasó nada, ¿no? Entonces como un poco de negar que algo haya sucedido, un poco taparlo y tal vez, o sea, porque la negación puede ser un mecanismo muy, muy poderoso y tal vez eso es lo que lleva a cierta mejora de esta persona y tal vez a mí me hace pensar que en un futuro, no sé, algo pueda suceder, incluso algo pequeño, ¿no? Como que se le murió un cactus, ¿no? O sea, una Sí. plantita y vuelva a vivir un duelo como si hubiera sido ese duelo anterior que nunca se terminó de procesar. Eso por un lado. La otra vertiente podría ser verdaderamente una forma de reconocer que, digamos, esta persona que falleció tal vez pudo haber tenido una enfermedad que le hizo tener mucho dolor en los últimos días de su vida, ¿no? Algo físico que le haya causado malestar y que casi es un pensamiento como, bueno, me duele que se haya ido, pero ya no está sufriendo, ¿no? Pero ya no está pasando por este dolor, cirugías, lo que sea que pudo haber pasado. Entonces, un sueño así como un poco más, o sea, no de negación, sino como de aceptación de que esa persona se ha ido y que tal vez está un poco más libre de dolor, ¿no? O sea, que depende de también las creencias de esa persona, ¿no? De qué sucede después de la muerte, pero me parece que puede ir por dos vertientes y es como muy opuesta, ¿no? O sea, una negación, una que no trabajó todo el duelo y la otra que sí, pero el caso es ver bien qué significó para el paciente y, bueno, para la persona y poder continuar. Podemos Entonces, sí. continuar, claro que sí. De Sí, no, hecho, creo que es muy rico esta parte y más que nada lo que mencionas ahorita, ¿qué hay después? ¿qué hay ¿Qué hay después? después, no? Y Ujú. para eso pues hablamos de muchísimos rituales de despedida que nosotros tenemos como cultura mexicana, que pues tenemos ahorita, ya estamos en fechas Ujú. bueno, personalmente es una festividad que a mí me encanta, es la del Día de Muertos para nosotros, porque pues muchas personas en otras culturas, en otras partes del mundo dicen, ay, es que cómo pueden ustedes estar adorando ahí no, es pagano, ¿no? ¿No? Ujú. Pero pues no, es que no celebramos a la muerte, ¿no? Sino que recordamos la vida, Sí. recordamos a quienes se fueron y los esperamos, precisamente porque muchas personas lo utilizamos para lidiar con este dolor, ¿no? Para Ujú. lidiar con, yo sé que viene tal vez en esencia, en espíritu, me visita, ¿no? Ujú. ¿Cómo es que lo toma nuestra cultura tan bonita de, bueno, no sé si a ti te gusta, por ejemplo, pero a mí me encanta esta fecha, precisamente por todo el ambiente y por toda esta carga que tiene, ¿no? Y todo esto simbolismo, que para muchas culturas es horrible, ¿no? Por ejemplo, en Japón me parece que es de súper mala suerte ver a una Catrina, ¿no? O sea, ver la cara de la Sí. Catrina es muy mala suerte. Y para nosotros no, para nosotros es como, ay, pues píntala, ¿no? ¿No? Ujú. Es como, pues, ¿cuál es la diferencia entre una y otra? Pues la presentación, ¿no? Eso es lo bonito, Sí. ¿no? Y qué tipo de rituales nosotros podemos hacer y cómo nos ayudan precisamente a lidiar con la pérdida, ¿no? Porque pues a final de cuentas puede ser que tengas tú como esta, digamos, forma de aceptarlo más fácil porque de alguna forma piensas que no se ha ido por completo. ¿No? Ujú. Es como por lo que decíamos, ¿no? De la pareja. Bueno, yo sé que está por ahí en algún momento, en algún Ujú. punto. Y es como tal vez este sentimiento de esperanza, ¿no te parece? De esperanza. O esta idea, ¿no? Que se tiene de, bueno, me vendrá a visitar, no ahorita en Ujú. estas épocas. Sí. Me parece que es un tema, o sea, desde el psicoanálisis algo complejo, pero yo diría, así como tú bien lo mencionaste, o sea, respetando las creencias de las personas, o sea, cómo lo viven, yo creo que hay cierta
cierto trabajo, ¿no? Que se puede hacer detrás de lo que significan estas fechas, las festividades para las personas, para ver qué es lo que están haciendo en este momento. O sea, si realmente em, vuelven a revivir un duelo, como en esta idea de que piensen que sí regrese la persona, pero se vuelve a ir, ¿no? Como que hay personas, yo creo que cada fecha, cada festividad así de Día de Muertos se puede sentir muy triste, puede extrañar mucho, ¿no? En vez de, como tú dices, eso de celebrar la vida que hubo, recordarlos con gusto, ¿no? Como pues extrañarlos, pero mantener ese ritmo de vida en el que pues, se ha podido avanzar. Yo creo que hay personas que por el contrario se podrían incluso sentir muy muy tristes, podrían dejar actividades alrededor de esta fecha y eso es algo importante, ¿no? Si en realidad va a poder ser algo como que represente eh, esa visita, ¿no? De la persona, un momento para recordar a esta persona o más bien que en la mente realmente, o sea, lo sea, ¿no? Que realmente se sienta como algo real y un duelo que se revive. No sé, yo creo que es bastante complejo. Me gusta también esta festividad. No me adentro tanto generalmente, pero pues creo que hay muchas cosas, igual que yo puedo llegar a desconocer, que tú podrás también platicarme sobre qué es lo que puede llegar a significar para las personas, las festividades mexicanas. Claro que sí, de hecho pues ya sabes, ¿no? O sea, creo que una de las principales, bueno, formas que puedes dar el Día de Muertos es una identidad. O sea, es tu sentimiento de identidad como mexicano, el que hablando por ahí, ¿no? De temas que se pueden abordar. Creo que, por ejemplo, esta película famosa, no sé si la podemos decir, la peliculita de Coco, Coco. que popularizó el Día de Muertos en todo el mundo. Ajá. Gracias a ello, creo que muchas personas empezaron a ver el fallecimiento de una forma distinta. No como algo que le pone fin, sino que gracias a esta película y a la cultura mexicana, de hecho creo que pues incluso hubo un alza en el turismo en estas épocas a raíz de la película, de por qué es tan importante y tan emblemático que incluso en otras partes del mundo y en otros lugares que no lo acostumbraban a hacer, lo empezaron a adoptar como parte de sus rituales, porque pues te decían, ¿no? Es que pues ¿qué hago, no? Con todo esto, ¿no? Que estoy haciendo, y de alguna forma suele ser hasta incluso catártico para las personas el poder expresar a través de esto ciertas pues ideas o sentimientos que puedan llegar a tener, ¿no? Creo que uno de los principales sentimientos es precisamente ese, ¿no? El sentimiento de identidad que te da al menos desde la cuestión mexicana, el sentimiento de identidad que te da esta fiesta. Que hay algo muy bonito ahí, o sea, si recordamos la película de Coco, ¿no? Si recordamos esa pues representación que hubo, una de las ideas principales de la película era el poder recordar a nuestros familiares pasados, literalmente, recuérdame, ¿no? O sea, yo creo que se puede ver en cierta forma como esta parte que he mencionado varias veces, que hemos mencionado de poder tomar como una parte de esa persona que se fue y ponerla dentro de nosotros para usarla después, ¿no? Y para poder, pues, recordar a esta persona y sentirnos identificados con esta persona y poder sentirnos también como lo diría, más llenos, ¿no? Como más vivos, como algo que nos enseña, ¿no? Pues justamente algo que sucedía en esta película era esta pérdida como de una identidad familiar que era la música, ¿no? La música como que era este hombre no se fue y nos dejó y entonces por la música, entonces tenemos que cortar la música de nuestras vidas por siempre, y lo que hizo Miguel, se llamaba Miguel, ¿no? Fue un poco recordar a la fuerza a su bisabuelo, ¿no? A su bisabuelo, recordarlo a la fuerza y recordárselo a los demás para que dejaran de negar su ausencia. No sé cómo más decirlo, pero pues la familia era como, no, pues no se habla de él no existió básicamente, y la música no existe porque la música nos recuerda a él. Entonces Miguel recordó para sí mismo y para todos los demás
la existencia de la música y de esta identidad propia de una parte importante de su familia. Entonces, y la pudo usar porque al final era algo que le gustaba mucho, la música era lo que lo llevó a ese viajezote. Exactamente. Entonces, pudiéramos hablar que era un proceso de generaciones de negación. Exactamente. Ajá, estamos negando algo y al final cuando pasamos precisamente por todas estas etapas, podemos llegar a una aceptación, a una resolución. Creo que es algo muy bonito que nos deja también esa película, algo muy ad hoc, ¿no? Que justamente es esa como paradoja, ¿no? Al celebrar o al recordar a nuestros familiares fallecidos, al celebrar el Día de Muertos, es como recordarnos que hay vida. Hay vida, Recordarnos lleno de que color. Hay vida y que todo puede estar lleno de color y que no porque se hayan ido esas personas ya no existen en nosotros o en nuestra familia, nuestro ambiente. Es correcto. Sin duda ha sido un tema bastante enriquecedor, muy interesante, desde las dos posturas que pues parecieran ser bien contrarias, ¿verdad? Pero que pues en una u otra forma compaginan y pues se apoyan. De hecho, lo que mencionabas creo que es algo muy interesante tenerlo siempre en mente, de que no siempre todo va a ser completamente igual y hay que aprender a aceptar que no todo siempre va a ser rosa ni siempre va a ser negro, sino que hay temas de colores, ¿no? En especial en el duelo. Recordemos que es un proceso natural, que pues todo mundo en algún punto de nuestra vida vamos a pasar. Hay que aprender a aceptarlo y a aprender a vivir. Esperemos que este pequeño, pues ni tan pequeño, ¿verdad? Este espacio que pues nos tocó les pueda brindar un apoyo, se puedan sentir a gusto. Si tienen alguna duda ya saben, aquí en comentarios vamos a estar aquí. ¿Quieres agregar algo más? Pues muchas gracias, ¿no? Por escucharnos y gracias también, Gio, por tener esta plática, ¿no? Esta interacción cognitivo-conductual, psicoanálisis en un tema que a ambos nos interesa bastante y creo que, o sea, se pudo haber dado para aún más tiempo, ¿no? De hablar, de platicar entre nosotros, pero pues sí, lo vamos a dejar aquí y pues sí, ahí se deja la información sobre IQ. Aquí va a estar todo, amiguitos. Recuerden seguirnos aquí en las redes sociales que vamos a estar poniendo aquí. Bueno, aquí las vamos a estar dejando. Nos contacten nuevamente. Estamos aquí en IQ para servirles. Nos despedimos de ustedes, su servidor Giovanni Morón y mi colega Adriana Cervantes. Para servirles. Nos vemos pronto. Gracias por escucharnos. Hasta luego. Bye.